Buenos días, iglesia. Ya saben a qué libro ir, ¿sí? Vamos a irnos a la primera carta a Timoteo y hoy terminamos los últimos 3 versículos o 2 versículos que nos restan, versículos 20 y 21 de esta primera carta a Timoteo. Dios mediante, si Dios así lo permite, pues empezamos la siguiente semana la segunda carta a Timoteo. Y si Dios nos permite terminar y nos da vida para hacer aquello, pues terminaremos con la carta a Tito. Son las 3 cartas pastorales llamadas así. ¿Ok? Mira, son, como les decía a un principio antes de empezar la enseñanza, un libro de la Biblia que no es muy largo, son 6 capítulos, son pocos los versículos, y nos está tomando casi 7 meses poder desarrollar versículo tras versículo. Creo que es una de las mejores formas de enseñar la Biblia, porque nos permite de alguna manera transmitir lo que el autor original le quiere decir a sus oyentes y al mismo tiempo sacar esas aplicaciones para nuestro tiempo. No podemos sacar un versículo de la Biblia, ¿sí?, y empezar a predicar algo fuera de contexto. Generalmente se hace eso, ¿sí? Sacan un versículo fuera de contexto, inventan un pretexto para pues sacar algo de provecho muchas veces, ¿no es cierto? En cambio nosotros estamos siguiendo, ¿sí?, un estudio, como llaman, sistemático, ¿no? Versículo tras versículo, incluso tomando muy en cuenta cuál es el contexto histórico, el contexto de ese tiempo. Entendemos que la palabra dice, ¿no?, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Aún es para este tiempo sacar algunos principios. Si bien en ese tiempo había, por ejemplo, se mandaba cartas, ¿no es cierto?, para decir algo, ni siquiera es muchos años atrás que no se dejaba de mandar cartas. Yo cuando era de su edad de usted, mandaba cartas a mi hermano que vivía, por ejemplo, en Santa Cruz, hace años, ¿no es cierto? Antes no había lo que ahora tenemos, el WhatsApp o el Messenger o lo que sea, ¿no? Antes para mandábamos cartas. De hecho, en el colegio nos enseñaban a hacer cartas, desde poner la fecha, ¿no?, señor, el nombre, cómo debes empezar la carta, ¿sí?, cómo debes poner las referencias, todo nos enseñaban, hasta el saludo, que era así. Mandabas, tenías que ir al correo, o si no ibas al correo, tenías que ir a la flota, ¿sí?, y la flota tenías que llevar. Y de alguna manera tenías que tener una comunicación, decir, no, cualquier cosa vas a ir a ver a la flota, hay una carta que te he mandado. A veces de un suceso tenías que mandarle y ya había pasado la situación, porque no llegaba a veces tampoco al día, podríamos decir así. Pero yo he vivido esos tiempos, seguramente sus papás también han vivido esos tiempos, ¿no es cierto? Ahora ya no hay, ¿te has dado cuenta? Sí, puedo hablar con uno que esté en Paraguay, con el hermano José, o puedo hablar con alguien que está en España, con mi primo. Aún puedo ver su cara cuando haces una videollamada, ¿sí? Es por eso que se ha cesado el correo, ¿sí? Ya no hay correo, ya lo han cesado aquello. Entonces, pero también no es bueno, ¿no? ¿Te das cuenta? Aún las fotografías, por ejemplo, antes teníamos fotos de los niños, de los hijos, de los que danzaban, estaban en el colegio. Ahora todo está en el celular y ni siquiera se puede guardar, muchas veces se pierde. Yo no tengo, por ejemplo, unas fotos de que he viajado, por ejemplo, a La Paz, he ido a Tiahuanaco, o he ido a Potosí, a la Casa de la Moneda, estaban en mi celular, pero cambia un chip o cambia cualquier cosa y desaparece todo. Gracias a Dios que nos ha dejado Dios carta escrita, ¿sí? Imagínense si fuera en estos tiempos, quizás se pueden haber borrado todo el contenido, ¿no es cierto? A veces tenemos que borrar y todas esas cosas, pero tenemos una carta acá, ¿sí? ¿Sí? 66 cartas que Dios nos ha dejado al hombre para que nosotros podamos estudiarla, para que podamos ver qué principios tienen en su palabra. Hoy terminamos la primera carta a Timoteo, ¿sí? Y yo quiero que tú medites si has sido bendecido en este tiempo, realmente haber estudiado esta carta. Amén. Y creo yo que sí, ¿sí? Yo antes no sé si te acordarás, había dicho, elegí esta carta porque necesito saber algunas cosas como pastor.
Porque aquí en esta primera carta a Timoteo y en la segunda carta a Timoteo, quizá lo que más se habla es, o las exhortaciones que más se dan es cómo debes tú vivir como cristiano, ¿sí? Y como cristiano también cómo debes proclamar la palabra y cómo te insta a guardar la palabra. Entonces, habíamos empezado, ¿sí?, esta carta un poco definiendo qué es verdad. Pilatos preguntó a Jesús, le dijo, ¿qué es la verdad?, le dijo Pilatos. Obviamente Pilatos cínicamente, ¿no es cierto? O sea, ahí tú te acordarás en los evangelios, ahí está Cristo, ¿sí? Y él argumentando que tiene el poder o la autoridad de dejarlo libre a Jesús, le pregunta a Jesús, ¿qué es verdad?, le dice. ¿Qué es la verdad? Y aunque usted no crea, hay muchos que se dicen ser creyentes, ¿sí?, que dicen ser cristianos, aún tienen ese sentimiento de Pilatos y no creen en la verdad que ya nos ha sido dada en su palabra. Y siguen dudando de lo que es la verdad. ¿Me entiendes? Y habíamos dicho al empezar esta carta, no sé si tú recordarás, ¿qué es verdad? Y hemos definido qué es verdad. Tu palabra es verdad, dice la Biblia. Santifícalos en tu verdad. ¿Tú crees que esto es verdad? Amén. Amén, si eres cristiano, pero de boca para afuera puedes decir amén. Pero el problema está aquí, en el corazón. Si realmente crees en el corazón y llega a tu mente después y después a tu boca. A veces empezamos por la boca. Llegamos a la mente, lo razonamos y el corazón no cree. Por eso es que seguimos caminando como caminábamos antes. El problema es ese, de algunos que dicen ser creyentes. ¿Me entiendes? ¿Tu palabra es verdad? Sí. Yo creo que es verdad, que hay un cielo, sí, hay un infierno, sí, yo creo. Por eso elegí la segunda canción. Nosotros vivimos ahora por fe, no por vista. Amén. Amén. ¿Me entiendes? Si aquí en la Biblia, y leo Apocalipsis, y veo un capítulo donde me describe cómo es el cielo, por decirte, como un ejemplo que te doy, yo lo creo que es verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. El Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, ¿sí?, ha inspirado a los hombres para escribir este libro. Entonces yo digo, sí, tu palabra es verdad. El Espíritu de verdad lo ha escrito, ¿sí? ¿El Padre es verdad? Sí, el Padre es verdad. ¿El Evangelio de Jesucristo es verdad? Sí, es verdad. O sea, ¿te das cuenta? Entonces Pilatos dijo, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Y cuando vamos al estudio de la primera carta a Timoteo, sí, hay muchos que dicen ser pastores, obispos o ancianos, pastores en Éfeso, sí, que están proclamando no la verdad, sino su verdad. Y están distorsionando todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces Pablo manda que a Timoteo a decirles, sí, a esos que están distorsionando, estoy parafraseando para que tú entiendas, sí, ve, repréndelos, exhórtalos, y si no quieren hacer caso, sácalos de la iglesia. Entrégalos a Satanás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden llevar a mucha gente tras sí, sí, pueden llevar y hacer apostatar a las personas. Cuando uno lee esta primera carta a Timoteo, tienes que haber entendido. Y si no has entendido, bueno, ya es problema tuyo. He tratado de ser un buen maestro al enseñarte esta primera carta. Y básicamente en esta primera carta, los últimos dos versículos, si tú lees, vamos a leer los últimos dos versículos que tenemos en la primera carta a Timoteo, ya es el encargo, como dice, final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, le dice, ¿no es cierto? Guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Uno puede leer eso y pareciera que no hay nada de contenido ahí, que simplemente es un despido que está haciendo. Le está diciendo ya, Timoteo, estoy acabando de escribir, así que, sí, chao, nos vemos, que te vaya bien, aloha, no, como dicen, no, sí, en la palabra del Señor hay mucha verdad, en cada versículo, mucha verdad, mucha verdad. Entonces Pablo está
volviendo a empezar esto con ese ojo, ¿no? Ese ojo, ¿no? Esa formita de esas dos palabritas, no son dos, ¿qué serían? Dos expresiones, ¿no? Que refleja lo emocionado, el emocionado ruego de Pablo a Timoteo. Oh, dice, ¿no? ¿Sí? Y le está diciendo, Timoteo, ¿sí? Guarda lo que se te ha encomendado. O sea, ¿qué le encomendó Pablo a Timoteo? Todo lo que hemos estudiado. Así es, todo. ¿Sí? Todo lo que hemos estudiado desde el versículo 1, del capítulo 1, hasta este último versículo, ¿sí? Donde le está diciendo, guarda, Timoteo, lo que te he dicho. Ahora, una pausa, no estoy entrando a estudio todavía, simplemente estoy haciendo la introducción. Es como decirte, ¿no? Daniela, o Álvaro, o Elizabeth, guarda todo lo que se te ha enseñado en estos domingos. Guarda. Guarda. Y guardar es como poner en un banco, en un depósito, ¿sí? Algo valioso. No se guarda cualquier cosa. O llevan al banco a guardar sus cosas que no sirven. No ve? Lo más valioso, que es, bueno, en este caso el dinero o el oro o lo que sea, bancos, ¿no? Grandes guardan todos los oros de todas las naciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es algo valioso. Según la palabra, si tú eres cristiano, ¿sí? Lo más valioso en esta vida, ¿qué es? La palabra, que es la verdad. Amén. Eso es lo más valioso. Para el mundo no es, ¿no es cierto? Para el mundo lo más valioso puede ser su casa, su auto, qué sé yo, sus bienes, sus posesiones. Pero para un verdadero creyente que ama su ley, o sea, que dice, como agarra esa palabra o ese versículo que dice en la Biblia, más precioso que el oro y la plata es tus palabras o tu ley, ¿sí? Para nosotros lo más precioso sería lo que conocemos. Para el mundo es locura. Y aún para muchos creyentes no lo toman así. Entonces, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda, Timoteo. Recuerda, Timoteo joven. Recuerda, Timoteo enfermizo. Adolecía mucho del estómago. ¿Sí? Tenía muchos problemas. Había muchos más mayores que él que tenían una posición quizá en la iglesia de Éfeso, al cual Timoteo tenía que enfrentarlos. No era fácil la tarea que había dejado Pablo a Timoteo. ¿Me entiendes? No era fácil. Era joven, enfermizo. Momentos en los cuales quería tirar la toalla. Por eso hay una segunda carta que Dios quiera, vamos a estudiarla, ¿no? Donde le dice, Timoteo, no seas cobarde. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, no te avergüences de mí, que yo estoy preso, ni del Señor Jesucristo. O sea, hay una segunda carta, porque hay una pelea tal que Timoteo también, obviamente Timoteo está joven, ¿sí? Ahí tiene que enfrentar, tiene que arreglar muchas cosas en la iglesia. Muchas cosas. Entonces Pablo le dice, Timoteo, tienes que guardar, ¿sí? El buen depósito que te he dado. Y resumiendo un poco toda esta carta, ¿no? Habíamos hablado, podríamos decir así, si tú no has llegado a comprender aquello, yo te ruego, si eres un buen creyente, ¿sí? Diligente en las palabras, vuelves a escuchar quizá las enseñanzas. Porque hay tres cosas fundamentales que Timoteo ha tenido que entender y aprender en esta carta. La importancia de la iglesia. Pero primero ha hablado sobre la importancia de la doctrina, de la palabra bíblica. Ha hablado sobre el propósito de tener una doctrina sana, bíblica estoy hablando. ¿Y cuál es el alcance de esa doctrina? Gracias a Dios esta iglesia, creo yo, ¿sí? Tiene una muy buena doctrina. Amén. No lo digo porque yo lo diga, ¿sí? Alguien me decía, pero ¿por qué no abres la iglesia más? Tú conoces. Otros entienden que conozco. ¿Por qué no abres? Pones el letrero como antes. ¿Sabes qué? Le digo, ya me cansé de eso. Honesto, quizá puedo estar equivocándome. Porque a mí Dios no me ha llamado a llenar la iglesia, sino a decir la verdad. Amén. Porque de nada ha servido que yo haga sábados de jóvenes, noches de talento, no sé qué. Había una temporada que nos metimos en esa situación. Y entendí de que quien da el crecimiento es
Dios. ¿Sí? Nunca he cerrado las puertas de esta iglesia. Si alguien de usted quiere traer, bienvenido. Amén. ¿Sí? Nunca les he dicho, no me van a traer. ¿Sí? Si alguien de ustedes quiere evangelizar afuera, tráigalos para que escuchen la palabra. Así es. Si es que quiere. ¿Por qué? Porque mi compromiso no es llenar la iglesia. Les he dicho, podría yo llenar la iglesia. Como buen pastor, digo yo, en mi humilde opinión, ¿sí? El propósito que Dios me ha puesto en esta iglesia, aun sea para uno, para dos o para tres, es decirles la verdad. Porque de eso voy a rendirle cuentas. Si uno va a las Escrituras, el delito más grave que puede cometer uno contra Dios es el mal uso de su revelación de la palabra. Eso lo dice el Salmo 119, versículo 161. Eso es lo peor que puedes hacer de aquello. Y la forma más importante de medir cualquier iglesia es cómo se usa la palabra. No es cuán grande es, no es cuánto equipo tiene la iglesia, o juego de luces, o sus tarimas, o sus baterías ahí, sus teclados ahí, su coro de 20 bien vestidos con vestiduras blancas, ¿sí? O cuánto dura la alabanza, ¿sí? Porque a veces en la mayoría de las iglesias la alabanza dura 1 hora y la prédica dura media hora. Y generalmente las prédicas son enseñanzas para motivar a las personas, para que salgan todos hechos vencedores, o para que más van hacia el alma, no a un verdadero estudio de la palabra. Y lo digo eso porque yo he estado en iglesias. Me han enseñado para eso, para llenar la iglesia, no para decirles la verdad. Porque si les dices la verdad se te van a ir, me decían. Si tú les dices, ni siquiera a veces conocían la verdadera verdad. Se van a ir. Hay que cuidar. No seas tan duro, no seas tan ortodoxo, no seas así tajante. Bueno. Timoteo está ahí presto a poner una solución en una iglesia en Éfeso, lleno de problemas. No era grato estar en Éfeso en ese momento. Ahí estaba la diosa Diana, ahí con una tremenda maravilla de templo, ¿sí? Un templo hermosísimo. La Virgen de Ucupiña no es nada a ese templo, ¿sí? No es. 1000 sacerdotisas por ahí, sacerdotisas, ¿sí? Hay problemas dentro de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Hay problemas en esta iglesia. En toda iglesia hay problemas. Timoteo tiene que enfrentar eso y tiene que decirles, primero, Timoteo le dice, guarda el buen depósito que se te ha dado. Y te voy a hablar primero de la doctrina. Por eso habla primero de la doctrina y ataca a quienes, a los falsos maestros. ¿Cuál es la importancia de la doctrina? ¿Es importante? Por supuesto que sí. Amén. ¿Cuántas veces le dice a Timoteo, predica la palabra, sí, guarda la doctrina que se te ha enseñado, sí? Porque por ella puedes salvarte no solo a los que te oyen, sino a ti mismo. La doctrina sana implica que eso va a hacer que la vida del creyente, pues, también sea sana. Amén. ¿Te das cuenta? Amén. ¿Es muy importante la doctrina en la iglesia? Por supuesto que sí. Es tremenda importancia la doctrina. ¿Hay un buen propósito en la doctrina? Por supuesto que sí, hemos estudiado en esta carta. ¿Cuáles son los propósitos tan importantes que la buena doctrina debe llevar? Una buena doctrina, ¿sí? Tiene un propósito. Va a proveerte un buen crecimiento. Te va a proveer fortaleza, te va a proveer estabilidad en la iglesia. Una buena doctrina, hijos, hemos estudiado, ¿sí? Va a promover la piedad en los creyentes. ¿Qué quiere decir? Va a crecer en piedad. Ejercítate en la piedad. Va a hacer que realmente el creyente entienda que el propósito de una buena doctrina es que, sí, me falta mucho para ser cristiano, estoy parafraseando. Tengo que crecer en piedad, o sea, en anhelo a Dios, en devoción a Dios, en servicio a Dios. Tengo que hacer. Una mala doctrina no, vas a salir de aquí y listo. Vas a esperar el siguiente domingo. ¿Te estás dando cuenta de lo que le dice Timoteo? Amén. ¿Sí? Amén. O sea, una buena doctrina tiene muchos propósitos dentro de la iglesia. Una buena doctrina va a impedir que tú apostates de la fe. Va a impedir que incluso que vivas en apostasía, porque puedes ser apóstata aún viniendo a la iglesia.
¿Me estás entendiendo algo así o no? Puede ser, en vez de trigo, puede ser cizaña dentro de la iglesia, si no se te da una buena doctrina. Entonces Timoteo tiene que guardar ese buen depósito. Todo lo que Pablo le ha escrito en la primera carta sobre la importancia de la doctrina, sobre el propósito de la doctrina y sobre el alcance de la doctrina. O sea, si usted escucha doctrina, ¿sí?, eso tiene que alcanzar en toda área de tu vida. O sea, al decir en toda área de tu vida, estoy hablando en todo lo que tú vives, ¿sí? Tiene que manifestarse esa doctrina. Y ahora en las riquezas, como hemos dicho la anterior semana, estoy poniendo un ejemplo. En el trato con el anciano, en el trato con la hermana, en el trato con los jóvenes, ¿sí? En todo lo que has aprendido, en el rol de las mujeres que tienen dentro de la iglesia, en el rol que tienen las mujeres, los hombres dentro de la iglesia. O sea, esa doctrina tiene que alcanzar en toda área de tu vida. Amén. Timoteo, ¿sí? Entiende, guarda el buen depósito. En cuanto a la importancia, el propósito y el alcance de la doctrina bíblica. Pero no basta eso, Timoteo. Estoy parafraseando. Sí, me encanta parafrasear para que entiendas. Timoteo, también hay importancia, hay propósito y hay alcance de la iglesia. Por eso le habla de la iglesia. Esta iglesia es columna y baluarte de qué? De la verdad. ¿Cuán importante es la iglesia? O sea, ¿lo ves tú lo importante de la iglesia? Este chiquitito que es así, para muchos es una risa, esta iglesia chiquita, el Señor manifiesta su gloria en este lugar. Amén. Sí, mostrándote la verdad. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero este lugar también es un lugar, por eso a veces, el anterior, o no me acuerdo, me enojo a veces de que usted lo tome a la ligera este lugar. Porque es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y si alguien viene y ve desorden en una iglesia, va a decir, ¿a qué Dios predica? ¿Te das cuenta, más o menos? Qué importante es la iglesia. Pablo le dijo, todo lo importante que es la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en tu vida? Vuelve a estudiar. ¿Cuál es el propósito de la iglesia para tu vida? ¿Es importante la iglesia? Sí. Amén. ¿Hay un propósito para que tú vengas a la iglesia? Amén. Sí. ¿Hay un alcance de la iglesia para tu vida? Sí. Vuelve a estudiar todo este primer capítulo. Timoteo, guarda el buen depósito. Guarda lo que se te ha encomendado. En cuanto a la doctrina, en cuanto a la iglesia. Y lo tercero, en cuanto a qué es importante. ¿Qué es lo tercero importante que le está hablando Pablo a Timoteo? Al ministerio pastoral. ¿Te acuerdas el capítulo 3, donde da todos los requisitos de un pastor, las características de un pastor, para dentro de su persona misma y dentro del ministerio del pastor? ¿Es importante un pastor dentro de la iglesia? Amén. Amén. Dios les dijimos, no es que yo me considere un regalo. Es un regalo porque la Biblia así lo dice. Y Dios dio dones a los hombres. Efesios 4, 11 adelante. ¿Sí? Él instituyó a muchos. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros. Es un regalo de Dios a la iglesia. Bueno o malo, es un regalo de Dios a la iglesia. Un pastor. ¿Es importante el pastor? Amén. ¿Por qué? Porque tiene que ser apto para enseñar, dice, ¿no es cierto? Capítulo 3 de primera carta a Timoteo. Sí, tiene que tener estas cualidades. Nadie es perfecto, yo no soy perfecto. ¿Pero es importante? Sí. ¿Cuál es el propósito del pastor? Hemos estudiado cuáles son el propósito del pastor. Y quizá aquello que me acuerdo es cuidado. Alertarte. Cuidado. No hagas caso a algunos falsos maestros que se visten de piedad. Pero por dentro lo único que quieren es ¿qué cosa? Ganancia. ¿Hay un propósito para el pastor? Sí, hay un propósito. ¿Cuál debería ser el alcance? Por eso estas 3 palabras tienes que aprender. Importancia, propósito y alcance. ¿Cuál es el alcance?
para todo. Aún para casarte tienes que venir y consultar al pastor. Así es. Para todo. Claro, a veces comunican nomás ya aquello, la grey, eso es lo malo. Porque quizás no lo toma muy importante el pastor. O quizás no lo toma muy importante el propósito de un pastor. Y peor el alcance. No, un momentito. Usted es pastor, pero solo hasta aquí nomás. Pero más allá de mi vida, usted no es. Así es. Yo siempre a veces digo, ¿está bien? El consejo. ¿Sí? Está bien. Tienes libertad. Tienes libertad. Es más, te digo, ya has recibido tanta instrucción que tú ya tienes que tener la capacidad de poder discernir y de decidir, determinar qué paso vas a seguir. Pero que no me digas que no te he advertido. Y no te he advertido mi pensamiento. Te he advertido conforme a qué? A la palabra. ¿Qué es más importante que la doctrina, que la iglesia y el ministerio pastoral? Para muchos, un hombre puede ser más importante que la iglesia. Satisfacer a un hombre. Puede ser. Por eso a veces digo, a veces somos hipócritas al decir que amamos a Dios sobre todas las cosas. Mentira. ¿Cuántos no vienen a la iglesia por alguien? Porque lo ven más importante. Es que necesita ese tiempo. No, discúlpame. Hay un tiempo que Dios ha señalado para que las personas se reúnan. Es el primer día de cada mes. Usted puede estar enfermo, puede estar, quédese en su casa. Es más, yo le diría, quédate si estás, no, puedes contagiar. Pero si la importancia es estar más con alguien, o velar más por alguien, en vez de venir a escuchar su palabra, porque Dios te habla a través, no es cualquier cosa. ¿Sí? Dios te habla. En las cosas que tú estás viviendo, Dios te habla. Y les habla todo cada día. Nadie dice, hoy día no me ha hablado Dios. No, te tiene que hablar Dios. Timoteo, guarda el buen depósito, ¿sí? Sobre la doctrina, la iglesia, y en este caso el ministerio pastoral, ¿sí? No pongas a cualquiera en la iglesia. Timoteo, no pongas a cualquiera. Tienes que saber escoger quién va a ocupar el lugar de pastor, y por eso es que todo el capítulo 3 le dice, este pastor debe ser así, 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 así. Y la grey tiene que ver que este pastor tiene un ministerio pastoral. ¿Te das cuenta? Pero bueno, la anterior semana, sí, ya estamos acabando esta carta, y Pablo le dice dos asuntos en relación, ¿se acuerdan a qué era el tema del anterior domingo? En el asunto de las riquezas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí Pablo le muestra a Timoteo, ¿sí?, que las riquezas son una medida de la madurez espiritual. ¿Cómo está tu corazón en relación al dinero? Es una medida, ¿sí?, en relación a la madurez espiritual. Es una medida en cuanto a su devoción a Cristo. Amén. Y habíamos terminado diciendo, ¿cómo pues tú, si tú no eres fiel en las ganancias injustas, o sea, en todo lo que se gana en esta vida, en este mundo, cómo Dios te va a dar lo verdadero? Porque Dios no puede, dice, y en ese relato de Lucas 16, dice, o amarás a Dios, ¿sí?, o amarás a las riquezas. No puedes amar a los dos, les dice Jesús. No puedes. Entonces, la motivación, el corazón hacia las riquezas determina cuán maduro espiritualmente estás y cuánto es tu devoción hacia Cristo. Y habíamos estudiado y había dado, ¿sí?, cuál debe ser, qué deber debe cumplir aquel que es rico en la iglesia. Hablamos, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Cuál es el deber del cristiano? No que el que quiere ser rico, sino del que es rico. ¿Cuál es el deber del que es rico? ¿Cuál es el peligro, sí, que debe evitar el que es rico? ¿Qué debe considerar el que es rico? Eso hemos estudiado el anterior domingo. Pero ahora Pablo cierra esta carta de Timoteo y le dice también, ya no en cuanto a las riquezas, sino en cuanto a la verdad. Empezó con la verdad y terminamos con la verdad. Y le va a decir a Timoteo, sí, ahora, sí, el asunto aquí es la verdad. Y le está diciendo,
¿Cuál es el deber que debe cumplir en cuanto a la verdad? ¿Cuál es el peligro que debe evitar en cuanto a la verdad? ¿Y qué debe considerar en cuanto a la verdad? Ahora, yo sé que en tu mente ya has aprendido, porque repito a veces, varias veces, un asunto, que es la verdad. Para mí es esto. Amén. Aleluya. ¿Sí? Y dentro de la carta que estoy estudiando, ¿sí? Dentro de la carta, la primera carta a Timoteo, considero que la doctrina es verdad. La doctrina sana es verdad. No la que esos falsos profetas, falsos pastores, o ancianos, o diáconos, o lo que sea, están enseñando. No esas son profanas. Conocimientos que van en contra de la verdad. Para mí la verdad es esto. Amén. Esta es la verdad. Y lo que diga aquí es verdad. No es mi parecer, es la verdad. Lo que dice aquí. 2 versículos anteriores le dice, en cuanto a las riquezas, ¿sí? ¿Qué cosas debe evitar? ¿Cuál es el deber que debe cumplir y qué debe considerar? Ahora está en cuestión de la verdad. Y hemos estudiado incluso en muchas cosas todo lo que es la verdad, ¿te acuerdas? Entonces empezamos ahora sí los últimos 2 versículos y empezamos primero, y aquí Pablo le da a Timoteo tres principios sobre el empleo de la verdad. Así como encargó a los ricos en cuanto a las riquezas, ahora Pablo está cerrando esta carta y le está dando a Timoteo 3 principios sobre el empleo de la verdad. ¿Sí? Y el primer principio que le da es el deber a cumplir. Versículo 20a, o sea, la primera parte del versículo 20a. Y aquí Pablo le da el principio de el deber a cumplir. Y dice, Timoteo. Vuelvo a repetir, esta palabra no está porque, le pondré a Pablo, ¿no? No. Aquí está reflejando la emoción, ruego de Pablo a su amado hijo en la fe. Y dice, Timoteo. ¿Sí? ¿Saben qué significa Timoteo? El nombre de Timoteo significa el que honra a Dios. Ese es el significado de Timoteo. El que honra a Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo le está llamando a vivir de acuerdo a su nombre. Por eso está diciendo, Timoteo, ¿sí? El que honra a Dios. O sea, vivir de acuerdo a lo que tú te llamas. Amén. ¿Sí? Algunos somos bendecidos con buenos nombres. Amén. Yo no. Marcos. Cabeza de martillo, de ver cabeza de martillo, significado, ¿no? O sea, alguna vez busqué, ¿no? O sea, pero generalmente los nombres, hay unos que somos bendecidos con nombres. Elizabeth, ¿no? Jehová es mi estandarte. La palabra él siempre implica que el nombre de Dios está. Elías, Elizabeth, Eleonora seguramente tiene algo, ¿no? O sea, la palabra él, en el hebreo, ¿sí? Dios está metido. Ahí está. Pero aquí dice, Timoteo, dice, guarda, vuelvo a repetirte, pulazo en el griego es una palabra que se usaba para guardar los objetos de valor en un lugar seguro. Timoteo, ¿sí? Hay un deber que cumplir. A ver, esta carta está siendo leída a Timoteo, pero también está siendo leída a la iglesia. ¿Sí? En otras palabras, no solo esta carta se está dirigiendo a Timoteo, sino también a la iglesia. Si nosotros le volvemos a leer esta carta, también estaríamos leyéndose esta carta ¿a quién? Hacia nosotros. Y Pablo de la misma manera te está diciendo, sí, una devoción, Elizabeth, estoy poniéndolo, ¿sí? Actúa conforme a tu nombre, Jehová es tu estandarte. Mira qué bonito, ¿no ven? Amén. ¿Sí? Guarda, Elizabeth, o sea, ¿qué voy a guardar? Mi esposa, generalmente cuando no está sentada aquí, está sentada arriba. ¿Sí? Y ella seguro ha guardado en su corazón todo lo que el Señor le ha enseñado en esta primera carta. Amén. Sobre la importancia, el propósito y el alcance de la doctrina, sobre la importancia, el propósito y el alcance de la iglesia, y sobre la importancia, el propósito y el alcance del ministerio pastoral.
¿Sí? Guarda el buen depósito que se te ha encomendado. Es una encomienda que Dios nos da a nosotros. El guardar. Eso te va a hacer un buen creyente. Sí, el Señor me ha dicho. En todo asunto de lo que se ha relacionado, en cuanto a la doctrina, la iglesia y todo el ministerio pastoral. Aún en todo asunto en cuanto al trato a las ancianas, a los ancianos, a los jóvenes, todo lo que hemos estudiado. ¿Cuál es mi posición como mujer en la iglesia? ¿Cuál es mi posición como varón dentro de la iglesia? O sea, voy a guardar todo. ¿Por qué? Porque hay un deber que cumplir y es guardar, ¿de qué cosa? La verdad. ¿La verdad en qué? ¿En relación a qué? No solo al Evangelio de Cristo, sino en relación a todo lo que Pablo le ha dicho a Timoteo, ¿sí? En todas las enseñanzas que le ha dado. Y Timoteo tiene que guardar. Guarda. ¿Qué debo guardar? O sea, ¿qué depósito? Ya, si yo quiero resumir, ¿cuál es ese depósito que Timoteo debía guardar? ¿Cuál es? Resumiendo, no me voy a acordar de todo lo que me ha dicho de la doctrina, de la iglesia y del... Guarda la verdad. La verdad. La verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad no solo es esa relación divina que incluye la verdad del Evangelio. También la verdad es el contenido de la fe cristiana. La verdad también es el tesoro sagrado y salvador dado a los pecadores para su perdón. La verdad también es dado a los creyentes para la santificación y edificación. O sea, por eso estás aquí todos los domingos, te cueste o no te cueste, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué significa eso? O sea, si bien somos santos posicionalmente, somos santos. Pero también la santidad es progresiva. ¿No veo o no? O sea, cada día más crecemos en santidad. Pero ¿somos o no somos santos? Somos santos. ¿Sí? Así como somos justos. Pero la santidad también implica que cada día nosotros nos parezcamos más a quién, a Cristo. Amén. No es por arte de magia, te vuelves creyente y ya eres santo. O sea, eres santo posicionalmente, eres santo, pero ahora hay que caminar en santidad. ¿Cómo caminamos? A través de la verdad. ¿De qué verdad? La palabra es verdad. La verdad es... Y nos da esto para que vivamos nosotros la verdad. ¿Para qué? ¿Para ir al cielo? Para glorificar a Dios. Por eso dice, en todo lo que hagas, seas en bebida o en comida, en todo lo que hagas, ¿es para qué? Para glorificar a Dios. Usted glorifica a Dios, debe glorificar a Dios en todo lo que hace. Y si tú has seguido esta enseñanza hacia atrás, me acuerdo, cuando estábamos en el capítulo 3, ¿sí? Habíamos dado algunas instrucciones, que quizá más después lo voy a volver a repetir para que te quede aquí en la cabeza, ¿sí? ¿Cómo es que los creyentes defendemos la verdad? Ya, yo creo en la verdad, pastor. Amén. Guarda la verdad. Voy a guardar. Pero ¿cómo la guardo? Y les había dicho, lo primero, creyéndola. ¿Sí o no? ¿Cómo vas a guardar algo que no crees? Primero lo voy a creer, ¿sí? Otra cosa es cómo voy a guardar la verdad, que más adelante voy a volver a repetir, pero ya con versículos, es pues memorizándolo. Hermano, hay muchas palabras que yo digo que son versículos bíblicos. Aprende a memorizar la palabra. Va a haber momentos en que no siempre va a estar con su Biblia en el micro. O cuando alguien le ataque, quizá. No, estoy poniendo un ejemplo nomás. ¿Sí? O cuando esté ahí. No hay. ¿Qué vas a decir? Voy a ir a mi glosario. No, Señor. Te presenta algo en tu vida. ¿Qué? No, el Espíritu Santo por eso vive en nosotros. Dice, Él nos hará recordar todas las cosas que yo os he dicho. Entonces, Señor, tu palabra dice, tú eres mi torre fuerte. O sea, quizás no vas a decir el versículo, el texto, el libro, pero tú sabes que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. O sea, en un momento dado, o sea, vas a tener que sacar un versículo. ¿Te das cuenta o no?
es bueno memorizar. Amén. O alguien te pide un consejo, una ayuda, y ahí está destrozado, y tú dices, ahora mi Biblia no he traído. Pero en mi celular, no, ni siquiera puedes buscar en el celular. ¿Sabes qué dice el Señor, hermano? Sí, confía en Jehová. Dice eso sí, en algún lado de la Biblia dice, sí dice, confía en Jehová. Sé que la vida no es fácil, hermano, o sea, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, haces algo, quizás necesitas dar, por ahí está pasando una situación. Pero trae a la mente, ¿no es cierto? Es bueno memorizarse. Claro, no te vas a memorizar como los judíos se memorizaban toda la Biblia, todo el Torah. Pero poder memorizarlos, aún para predicar a alguien, es bueno. Entonces debo creer, debo memorizar, así voy a defender la verdad. Pero no basta memorizar, porque también puede ser mecánico el memorizar, sino también tengo que meditar en ella. ¿Sí? Como la vaca resume, ¿no? O sea, ahí habla ese ejemplo, ¿no? Medita de día y de noche. Voy a meditar. Quizá no basta, voy a estudiarla. ¿Sí? Necesitas estudiar. Voy a obedecerla, que es lo más difícil a veces. Obedecer. Voy a defenderla cuando tengo que defenderla. Voy a vivirla cuando tengo que vivirla. Voy a proclamarla. Eso es, ¿sí? Defender la verdad. Eso es defender la verdad. Eso ya habíamos estudiado cada una de estas cosas. Entonces, la verdad que produce o promueve la piedad es la verdadera verdad. Si la verdad que tú estás escuchando no produce en ti nada, o no eres salvo, o no eres salvo. Puedes estar escuchando la verdad, pero entra aquí, te sale por acá. Tus oídos no han sido abiertos, tus oídos espirituales no han sido abiertos. Pero si realmente eres creyente y escuchas la verdad, esa verdad, como ya había explicado en las anteriores clases, esa verdad va a producir en ti ¿qué cosa? Piedad, anhelo a Dios, temor a Dios, servir a Dios, o sea, va a producir en ti aquello. ¿Te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo? Entonces, esa verdad, ¿sí? Y hemos hablado también del contenido de la verdad. Si tú retornas a algunos capítulos que hemos estudiado, ya hemos. En esta carta, ¿a qué se está refiriendo? Porque la verdad es toda la palabra. Pero en esta carta, ¿sí? ¿Cuál es la verdad que Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que guardar? Uno, que Jesucristo fue manifestado en carne, que Jesucristo fue justificado en el Espíritu, que Jesucristo fue visto de los ángeles, que Jesucristo fue predicado a los gentiles, que Jesucristo fue creído en el mundo, que Jesucristo fue recibido arriba en gloria, ¿sí? Esa es la verdad, que englobado puede ser el Evangelio de Jesucristo, es la verdad. No otro Evangelio que estos falsos maestros están enseñando. Porque un otro Evangelio es, ¿qué cosa? Doctrina de demonios, dice, ¿no es cierto? Y algunos han escuchado esa doctrina de demonios. Por eso ha pasado algo. Han apostatado de la fe. En estos dos versículos se está diciendo aquello. Porque algunos, dice, profesando algunos, o sea, una verdad que ellos pensaron que era verdad, y eso profesaban a otros, cautivó a otros y los llevaba ¿a dónde? A la apostasía, o sea, a alejarse de Dios. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, sí, hay un deber que cumplir. ¿Cuál es? Guardar la verdad. Timoteo, ese es tu deber. Guarda el buen depósito. O sea, ¿cuál es ese depósito? La verdad. No solo la verdad en cuanto a la doctrina sana, en cuanto a la iglesia, en cuanto al ministerio apostólico. Toda la palabra es verdad. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Sí? Y también le está diciendo, sellando esta carta a Timoteo, no es muy larga hoy día, ¿sí? Así que tranquilos, se van a ir temprano, ¿sí? Le está diciendo a Timoteo un otro segundo principio. Está diciendo, ¿cuál es el peligro que debe evitar? Timoteo, debes evitar estas cosas.
Es como decir, Elizabeth, ahora estoy poniendo el ejemplo a mi esposa, ¿sí? No solo vas a guardar el buen depósito, que es la verdad, sino también debes evitar este peligro. ¿Cuál? Versículo 20, la segunda parte. Evitando, hermanos, evitando ¿qué cosa debo evitar? Las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Evitando, ¿sabe qué significa en el griego evitando? Alejarse de. Extrepo en griego. Se deben evitar las falsas doctrinas como plaga mortal que es. Evita. Hermanos, si ustedes alguna vez me escuchan hablar una cosa que no es verdad, váyase de la iglesia. Porque es vano. No le va a ayudar en su vida. Es más, la Biblia dice, salga de Babilonia, para que usted no pueda estar, Apocalipsis, para que usted no sea partícipe de sus pecados. Pero si va a salir, no salga por sus propios argumentos, o por un argumento que ha escuchado. Si realmente usted detecta que se está enseñando algo que no es verdad, ¿sí? Y es vano, vaya. Qué arrogante. No es arrogante, ¿sí? Usted tiene que evitar vanas. Timoteo, evita. Hay un peligro que usted tiene que evitar. Tienes que evitar, hijo, le está diciendo. Oh, Timoteo, evita, ¿qué cosa? Las profanas pláticas. ¿Qué son las profanas pláticas? Todo aquello que va en contra de la verdad, que son vanas, que no ayudan a crecer al cristiano en piedad, que en vez de llevarlos a la gloria, le está llevando al infierno, y está creyendo que está yendo al infierno, y un día van a estar delante de Jesús y les van a decir, pero Señor, Señor, en tu nombre yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Tú dices que has hecho, apártate de mí, hacedores de qué? De maldad, yo no te conozco. El camino estrecho era este, no el camino ancho, lindo y espacioso. Solo cree y listo. No, creer no solo es creer en Jesucristo, sino también seguirlo. No solo dijo el Señor, hagan discípulos. También les dijo, bautícenlos, ¿o no? Sí. Ya, me he bautizado, ya soy discípulo. No basta. ¿Qué les dijo la Gran Comisión? Ve, haz discípulos, bautízalos y enséñales. ¿No le dice o no en la Gran Comisión? Enséñales. Timoteo, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Hay tanta tontera que se predica. Son cosas vanas. No nos redarguyen, no nos corrigen. Digo no nos porque yo también he estado, como usted, sentado, ¿sí? La palabra que es útil para redarguir, corregir, instruir. Ya hemos dicho, ¿no es cierto? El ministerio pastoral o el ministerio, ¿sí? Pastoral tiene que tener la capacidad, tiene que tener la autoridad de redarguir, de encaminarle si está fallando a través de la palabra. Por eso dice, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir. Si tengo que redarguir, lo voy a hacer. Si tengo que corregir, lo voy a hacer. Si tengo que exhortarle, lo voy a hacer. Y si tengo que felicitarlo, también lo voy a hacer. ¿No es cierto? Así que Timoteo, evita las profanas pláticas. ¿Sí? Profanas se refiere a todo lo que estaba fuera del terreno sagrado en el templo griego. De ahí viene esa profana. O sea, hay algo sagrado, todo lo que está afuera es profano. De esa palabra se usa. Entonces, todo lo que está dentro de la verdad es sagrado. Todo lo que está fuera de la verdad, ¿qué sería? Profano. ¿Sí? Es profano. Son cosas vanas, o sea, son discusiones inútiles e infructuosas que solo conducen a la impiedad. Por eso en segunda carta a Timoteo, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 16, vuelve a repetirle Pablo a Timoteo. Y cuando estudiemos, mas evita profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, lo contrario, la verdad, o sea, la sana doctrina te debe conducir a qué cosa? A la piedad, al anhelo por Dios, ¿sí? Al temor a Dios, ¿sí? A la alabanza a Dios, al servicio a Dios. Eso debería producir la verdad. Pero las vanas palabrerías, o sea, las profanas y vanas palabrerías conducen a las personas ¿a qué? A la impiedad. O sea, en vez de hacerte crecer a la piedad, te conducen a la impiedad. Y estos falsos profetas utilizan ¿qué cosa? Argumentos. Del griego antítesis. O sea, tienen un argumento en contra de la verdad. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí con un amigo, digo amigo, ¿no? En el sentido de colega o qué sé yo, del seminario bíblico, porque yo solito no he estudiado, ¿sí? A veces me encuentro ahí en la calle, ¿sí? Yo trato de evitar hablar, soy honesto, no le meto y le digo, no, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? ¿No? Pero a veces ellos empiezan a hablar o empiezan a querer enseñarte algo, ¿no? Y para mí está mal. O sea, dentro de mi conocimiento de la verdad está mal. Trato de no entrar en debate. A no ser que esté atacando ya mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo entiendo que sus argumentos que ellos tienen están mal. ¿Sí? Y la palabra me dice, evita pláticas. Evita. Si hay un momento de redarguir, de hablarles, sí, hay algunos que me escuchan, pero hay algunos que no, ¿sí? Hay algunos que sí, entienden. Parece que el Señor les dice, no, de verdad, ¿no? Sí, no, pastor, sí. Entienden. Pero yo me voy y digo, argumento, no va a estar, un argumento que Dios tiene es un contrario a la verdad. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, evita. ¿Por qué le dice evita? Porque también Timoteo puede correr el peligro de ¿qué? De escuchar. De ser envuelto en eso. Porque esa verdad, esas profanas tampoco son pues, así contrarias. No parecen. Parecen verdad. O sea, es como un billete falso, ¿no veo? O sea, parece. Yo hasta ahora no puedo yo distinguir uno falso y uno verdadero así. Tengo que verlo así y eso. ¿Te das cuenta? Tampoco es. Pero la verdad va a hacer que yo sepa saber cuál es la verdad. Sí, entonces esa verdad, y en la segunda carta a Timoteo, esas palabrerías vanas, le dice a Timoteo, carcomerán como gangrena. Segunda de Timoteo 2:17. Un argumento falso que va en contra de la verdad es como la gangrena, no gangrena, gangrena. ¿Han escuchado cómo es la gangrena? ¿Sí? Pedazo se pudre y no sientes ni siquiera dolor, se va cayendo así como la lepra, ¿no? O sea, la gangrena va consumiéndote todo. Solo hay que amputar para evitar aquello. Y esas profanas palabrerías son como la gangrena, ni te das cuenta que te está comiendo todo así. ¿Amén? Entonces hay un peligro que debemos evitar, y dice, evitando profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Y aquí la palabra llamada ciencia. ¿De qué ciencia? No está hablando de matemáticas, de física, de biología. Está hablando de ciencia en el griego, esta palabra es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De cosas profanas, cosas vanas, cosas que no son la verdad. Así que no entres en argumentos con ellos. Hincharles, yo le diría. ¿Sí? Evitar esas cosas. Hay una lucha, obviamente, te das cuenta, y Timoteo tampoco a veces no se puede evitar a veces a las personas, menos en ese tiempo. Los falsos maestros están, y pareciera que están mejor que él. ¿Por qué? Porque esas falsas enseñanzas a veces hacen que la gente más bien crezca. Por decir, le siguen más. A mí no me quieren seguir ni 10. Les cuesta, pero hay que mirar, 1000, está diciendo, debe ser verdad, por eso lo están siguiendo 1000. ¿No? Mira cómo está prosperando en la vida, mira cómo le está yendo en la vida, mira semejante iglesia que tiene, mira, o sea, verdad, Dios debe estar con él, o sea, te das cuenta, a veces es así. Es así.
Porque las personas siguen a veces, la mayoría siguen queriendo vivir por vista, no por fe. No por fe. Entonces le dice, hay un peligro que debes evitar. ¿Ok? Y el tercer principio que le da, ¿sí? Cuando terminamos, es el desarrollo a considerar. Usted está acabando esta carta. ¿Amén? Sí, ¿no ven? Usted es bendecido si es que usted está estudiando esta primera carta. ¿Por qué? Porque hay algo que tienes que considerar después de que hemos terminado esta carta. Y hay algo que debes considerar. Te está apartando de la apostasía. Amén. Gracias, Señor. Si guardas el buen depósito, ¿me entiendes? Evitas esas cosas, palabras vanas y todas esas cosas. Tienes que considerar algo, ¿sí? Te está librando de la apostasía. Porque algunos, ¿sí? No guardaron el buen depósito, que es la verdad. Es más, algunos escucharon los argumentos, las cosas profanas, o sea, que están fuera de la verdad, ¿sí? Han escuchado a otros y se han apartado de la verdad, o sea, han apostatado de la fe. Por eso el versículo 21 le está diciendo a Timoteo, considera, ¿sí? Esto, Timoteo. La cual, dice, fíjate el versículo 21, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Entonces, es obvio que en esta primera carta, ¿no? Pablo le dice a Timoteo que hay un peligro de la falsa enseñanza. Por eso trata desde el capítulo 1 sobre la doctrina bíblica, sobre la doctrina sana, porque hay un peligro de la enseñanza falsa. Lamentablemente, algunos, ¿sí? La cual profesando algunos se desviaron ¿de qué? De la verdad. ¿Por qué se desviaron de la verdad? Porque escucharon argumentos de personas externas y aún sus propios argumentos. A veces tu propio argumento puede hacer que te salgas. Engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra. ¿Sí? Siento que no es mi iglesia. Siento que está diciendo algo que no es así. Por decirte, es tu argumento, que quizá estás queriendo disfrazar un pecado, estás queriendo justificar un hecho, quizá estás queriendo, ya has tomado una decisión, pero no sabes cómo justificarlo, no sabes cómo ponerlo bíblicamente a tu decisión. ¿Sí? O sea, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo? Entonces, lamentablemente hay algunos, pero no digo lamentable, sino que digo, bueno, en la soberanía de Dios, todo el que está en la iglesia está porque Dios así lo ha determinado. Amén. Y todo el que no está también. Amén. Porque yo creo en la soberanía de Dios. Amén. Si alguien se fue de la iglesia es porque Dios ya. Yo oro como buen cristiano, ¿sí? Oro, ¿sí? Que sea un hijo pródigo. Que sea un hijo pródigo. Digo eso ¿por qué? Porque el hijo pródigo volvió a los brazos del Padre. Amén. Yo oro que el que se ha ido sea una oveja perdida. Y el Señor vaya y lo busque, porque Él no pierda ninguna de las suyas. Amén. Yo oro que ese, que ya no está en la iglesia, sea esa moneda que se ha extraviado por la dejadez del liderazgo. Porque ese es dentro de esa palabra. Sí. Y espero en Dios que Dios lo vuelva a traer. Yo no soy Dios, ni tú eres Dios. Muchos se han ido de la iglesia. Yo no quiero que nadie se vaya al infierno. Ojalá se vaya al infierno. No. Ojalá sea el hijo pródigo. Ya, que le lleve el Señor ahí. Pero en un momento dado, sí, que vuelve en sí y diga, caramba, estaba mejor en la casa de mi padre. ¿Sí? O quizá esa oveja que no hace caso al pastor, ¿sí? Que quiere direccionar su vida,
¿sí? Que es ovejita que siempre está atrás, no quiere estudiar, no quiere comer, no quiere ir junta con las 99, ¿no? Y vienen los lobos y a veces ahí están, ¿no? A los últimos atacan. Es esa ovejita que está ahí, pero el Señor dice, si es su oveja, no le va a perder, porque la salvación no se pierde. Entonces el Señor va a ir, quizás, pero lo van a revolcar por ahí, al punto de que ya está casi muerto o muerta. Y el Señor dice, en sus brazos lo va a tomar como el buen pastor que es, dice, sus heridas lo va a lavar, le va a curar, le va a vendar, o quizá en un momento dado le va a dar con la vara, ¿sí? ¿Sí? Le va a dar, ¿sí? Amén. O quizá, como digo, ¿no? Esa moneda, ¿no? Porque hay tres parábolas que muestran aquello, que quizá por la dejadez o la incompetencia o el mal pastor así ha dejado que se pierda, no ha sabido. El Señor en su misericordia lo va a volver a traer. ¿Sí? Va a haber fiesta, dice, ¿no? Va a haber fiesta. Pero, sin embargo, sí hay un peligro que nosotros tenemos que considerar. Hay un desarrollo. La apostasía, hemos hablado en esta carta, de que siempre va a estar. Lo ha estado en el Antiguo Testamento, lo va a estar en el Nuevo Testamento. Es más, hasta Pablo le advirtió a Timoteo, ¿te acuerdas? En Hechos 20, en esta iglesia de Éfeso, ¿sí? De entre ustedes va a salir lobos rapaces. Cuídense, les dijo. ¿Te acuerdas? O yo no me acuerdo, bueno. Entonces, y hemos estudiado en este capítulo, ¿sí? Hemos estudiado cuáles eran las características de la apostasía. Si has estado en el capítulo 4 que hemos estudiado, y ahí vemos, ¿no? El carácter predecible de la apostasía. Siempre va a estar la apostasía, hasta que el Señor venga. Siempre. Hay una cronología de la apostasía que hemos estudiado en el capítulo 4. Hay un origen de la apostasía. Si tú lees el capítulo 4 de 1 Timoteo, aquí está todo lo que te digo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos, sí, qué bueno que dice algunos, y no todos, ¿no es cierto? Van a haber algunos. ¿Cuál es el origen de la apostasía entonces? ¿O cuáles son los presentadores de la apostasía? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Doctrina de demonios, ¿sí? Son aquellos que van en contra de la verdad. Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos, ¿sí? No debes comer esto, no debes comer aquello, o debes ayunar. Eso me preguntó la hermana. ¿Quién me preguntó, la hermana? ¿Tú o tu hermano? Me preguntó el anterior domingo sobre el ayuno. Pastor, sobre el ayuno, ¿qué preguntas? ¿Sí? Yo le dije, mira hija, si me hablas del ayuno, el ayuno es abstenerse de alimentos. Pero si tú quieres ayunar y dices, no voy a comer desayuno, mi almuerzo y mi cena, ¿sí? Y te vas y sigues haciendo tus cosas, trabajando, estás simplemente dejando de comer. Estás haciendo huelga de hambre, vas a enflaquecer. El ayuno, sí, antes era un ayuno público. Eso lo expliqué. Ayuno público. Hasta que el Señor murió en la cruz. Ahora el ayuno es personal. Personal. El ayuno es ahora el resultado de algo. No es para torcer el brazo a Dios. El ayuno es para que tengas una comunión con Dios, un tiempo consagrado a Dios. Es decir, ya está bien. No ayunes los 40 días, nadie lo puede hacer. No es Moisés, no es Jesús, ¿sí? No es Daniel. Pero el ayuno es el resultado, por ejemplo, ¿de qué? Del lamento. Quizás estás viviendo en angustia. Quizás estás viviendo en lamento. Entonces yo voy a ayunar como resultado de ese tiempo que estoy viviendo, ¿sí? Voy a decir, Señor, quiero entrar en comunión contigo esta mañana, este día. Pero voy a cerrar la puerta de mi cuarto, ¿sí? Me voy a entrar en tu presencia, porque eso es, ¿sí? Tener una comunión con Dios. Porque, Señor, estoy pasando una situación angustiosa. Y quiero tener comunión contigo. Leeré la palabra, cantaré, alabaré, le preguntaré al Señor, meditaré en el Señor, en aquello. El ayuno es resultado de algo. Quizá
necesitas protección. Le dije, le estoy explicando y que quizá tú no sabes también, por eso a veces no preguntan y se van con aquello. Así como en el Antiguo Testamento podían atacarte ejércitos, muchos hacían un ayuno colectivo, ¿sí? La nación, toda la nación. Pero quizá tú sientes que necesitas protección. Te están atacando. Te están metiendo juicios por aquí, juicios por allá, algo que no has hecho, si haces lo que sea. Estoy hablando así. ¿Me entiendes? Hay una protección del Señor. O sea, quiero entrar en comunión contigo, consagrarme un tiempo a aquello. ¿Te das cuenta? El ayuno es resultado de protección. Señor, ayúdame. Protégeme, Señor. O sea, no sé qué va a pasar el día de mañana, ¿sí? Y quizá en tu vida encuentres tú que eres un orgulloso, eres un soberbio, eres un altivo. Tú sabes, porque tú sabes, pues. A mí puedes mostrar cara de angelito, de buena gente, ¿no? Pero quizá tú sabes que eres un orgulloso, un altivo, un soberbio. Señor, voy a ayunar porque quiero entrar en una comunión. Y quiero que tú me enseñes, me digas cómo puedo hacer, ¿sí? Este es mi carácter, ¿sí? Y quiero tener ese tiempo contigo. Y quizás necesitas revelación. Entonces, ayunas. Porque el ayuno, la revelación, ¿sí? Es el resultado del ayuno. O sea, el ayuno en sí te puede ayudar a tener una revelación, una comunión con Dios. No lo vas a encontrar yéndote al cine y dejándote de comer, ¿o no? ¿Es lógico o no es lógico? No vas a encontrar, ya voy a ir a trabajar, voy a ayunar, diciendo, no voy a desayunar, pero la cena le voy a meter mi desayuno, mi almuerzo, y no, o sea, y la cena es otra, ayunan eso. Por eso hay algunos que van, sí, lo hacen colectivamente y van, se van al CES, otros tienen esa situación, ¿no es cierto o no? Se van, ¿no? A ayunar ahí. Qué bueno, ¿no? Que les lleve, porque pues ya vamos a ayunar, sí, entonces ya, yo voy a ayunar, no voy a almorzar, no voy a desayunar. Pero ya estás pensando que tu cena va a ser kingdom, ¿no? O sea, así espero el ayuno. El ayuno es personal, ¿sí? Quizá hay algo en ti que hay condenación, has hecho algo malo, antes de ser cristiano, después de ser cristiano, no sé, hay una condenación que no te deja y no sabes, si has escuchado palabras, has escuchado el consejo, quizás es un buen momento para que realmente ayunes. Pero eso es personal. ¿Te das cuenta? Quizás en ese ayuno realmente vas a tener una comunión con Dios y Dios te va a decir, hijo, ya has hecho esas cosas antes, ahora eres nueva criatura. ¿Cuántas veces te voy a decir? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Yo ya no me acuerdo, o miente la Biblia. No, nunca más me acordaré de tus. Claro, el hombre o la mujer o el marido, todos se acuerdan, pero hasta vos no te olvides y tú le haces hasta mentiroso a Dios. Y realmente es una naturaleza en la cual tenemos que aprender a luchar. Pero quizás tú estás pasando eso. ¿Qué sería entonces bueno? Ayunar. No tienes que ayunar, ¿no? Eso es personal, te vuelvo a repetir, eso es personal. Y aún si quieres que el Señor te elija en un ministerio, quizás tú te sientes que no estás sirviéndole al Señor, estás vacío, dicen, ¿no es cierto? Y ahí como Pablo y Bernabé están ahí. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Bernabé? Orando. El ayuno y la oración son juntas. Eso es la clave. Si vas a ayunar, viene con la oración. No es que ayunar, voy a trabajar, no voy a ir allá, así no voy a estar tranquilo. No, si vas a ayunar, aunque prefiero que ayunes 2 horas, mediodía, te da la puerta, andarte ahí a la esquina, al cerro cuando sea, o de tu casa allá al rincón, dile a tu familia, no me van a molestar, ¿sí? ¿Ya? Da. El ayuno y la oración van juntos, son gemelitos, como quien dice. ¿Ya? Señor, quiero, Señor, quizá necesito, Señor, servirte en algo más. Dame dirección. Pero el ayuno es personal. Yo no sé por qué estoy hablando de ayuno, pero el ayuno es personal. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo le dice, sí,
te va a ayudar en el carácter. Estamos hablando, volviendo al tema, ¿sí? Pablo está suplicando a Timoteo que no llegue a ser como los falsos maestros, sino que guarde el depósito de la verdad que se le ha confiado, ¿sí? Y que lo proteja. Timoteo, guarda el buen depósito. Y no solo para vos, Timoteo, porque ese buen depósito tú tienes que enseñar a otros, porque esa es la tarea de todo creyente. ¿Cómo me voy a proteger de no apostatar? ¿Cómo puedo guardar? ¿Cómo me voy a proteger de no apostatar? Guardando, ¿qué cosa? La verdad. Atiendan eso. ¿Cómo no voy a ser un apóstata? Guardando la verdad. ¿Cómo lo hago? Repito, creyendo la verdad. O sea, creyendo la palabra de Dios. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, lo primero entonces, no voy a apostatar, voy a considerar esto, ¿sí? Para no apostatar voy a guardar la verdad. ¿Cómo lo hago? Creyendo la palabra de Dios. Aceptando la palabra. Job, ¿qué dijo Job en el 23:12? Del mandamiento de tus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de tu boca más que mi comida. ¿Te das cuenta? Para Job, más que la comida, decía Job, voy a guardar tu palabra. Voy a amar la palabra. Es otra manera de protegerse, ¿sí? Oh, cuánto amo tu ley, decía el Salmo 119, versículo 97. Todo el día en ella es mi meditación. ¿Cómo guardo? Me guardo de apostatar. Obedeciendo la palabra. Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo guardo la palabra? Proclamando la palabra. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Defendiendo la palabra, es otra manera de guardar la verdad, me ha sido necesario, dice Judas 3, escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y por último, sí, estudiando la palabra. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Y Pablo termina esta carta y damos gracias a Dios que nos permite terminar esta carta, ¿sí? Con estas palabras que dice, la gracia sea contigo. Amén. La gracia sea contigo. Gracia. La multiforme gracia. Timoteo necesitaba esa gracia que le sostenga, de guardar ese buen depósito, de enfrentar a los falsos maestros, de enfrentar a la iglesia, ¿sí?, que estaban cometiendo pecados dentro de la iglesia, ¿sí?, siendo irrespetuosos con la anciana, con el anciano, con el hermano, ¿sí? La grey, muchas mujeres estaban tomando posición de los varones no estaban tomando su posición, estaban escogiendo a cualquiera para que sea pastor en la iglesia, no les estaba importando qué cualidades debería tener. O sea, Timoteo tenía que enfrentar todo, y la iglesia está escuchando esta carta. Está diciendo, Timoteo, la gracia sea contigo. Vas a necesitar mucha gracia para seguir adelante. Vas a necesitar la gracia, esa gracia que nos capacita, esa gracia que Dios da, es un don, la gracia, que nos ayuda a superar situaciones. Es como cuando a Pablo le dijo, ¿no ve? Señor, 3 veces te he pedido que me quites este aguijón, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Y qué le dice Dios? Bástate mi gracia, o sea, que mi gracia sea aquello que te ayude a seguir. Dios podía haberle quitado ese aguijón, ¿no? El ratito, ya está bien, 3 veces. Uy, Pablo. No, bástate mi gracia, que esa gracia es esa gracia, esa capacidad divina. Esa que dice en Hebreos 4:16, ¿no?
Acérquense pues al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. O sea, cuando pasas una situación adversa, lo único que tienes que pedirle al Señor es, ¿qué cosa? Dame tu gracia. Y no esa gracia para salvación, ese don para salvación, sino esa gracia, esa capacidad divina para soportar una situación. ¿Sí? Acércate pues al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Oye, para muchos pastores cristianos, si no fuera la gracia del Señor, hasta se suicidarían, creo. Es verdad. Y para muchos creyentes también, porque hay situaciones en las cuales pasan tan duras que si no fuera la gracia de Dios, o sea, yo creo que de verdad terminaría uno suicidándose. No soportarías. Te vuelves loco. Incluso puedes perder hasta la fe, como decirle, Señor, de verdad, no creo que no existe. Peor para los que alguna vez hemos estado en prisiones así. Por algo que no has hecho. Por algo que ni siquiera uno podría hallar hasta fuerza decir, ya, me lo merezco. ¿O no? Ya, ni modo, me lo merezco. A veces solo dependemos de la gracia. Pablo le está diciendo a Timoteo, que la gracia sea contigo, Timoteo. Amén. Así sea. Amén. 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 Pongámonos de pie, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar. Yo quiero que cantemos esta alabanza por haber terminado este hermoso libro, ¿sí? Y preparar nuestro corazón para la siguiente semana, si Dios así lo permite, empezar una nueva carta, ¿ya? Y vamos a entenderla mejor esta segunda carta porque ya sabemos la primera carta, ¿ok? Pero hay que darle gracias a Dios.